Eso fue lo que hablaron los profetas de Israel para este tiempo, de este tiempo, como está escrito: yo los recogeré de en medio de todas las naciones y los traeré
Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 está hablando justamente de lo que está pasando hoy en medio de las naciones. Digo pues, dice el verso 11, su tropiezo es para eliminarlos como nación. Adonai no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, que la Yeshua de Elohim ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Además de su tropiezo, está que los Goín les está trayendo riquezas a estos. Cuánto mucho mayores riquezas les traerá Israel en su plena restauración. Aleluya, Padre. Cuánto mucho mayores riquezas les traerá Israel en su plena restauración. Aleluya, Padre, te agradecemos porque tú no has desechado a tu pueblo, tú no los has eliminado. Padre, hoy estás trabajando de una manera plena nuevamente con Israel, en todas las naciones. Padre, estos 70 años trabajaste primero con Yehudá. Ahora estás involucrando al resto de Israel en todas las naciones. Tú no has eliminado a Israel, ni siquiera se les ocurra tal idea. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, que la Yeshua Elohim ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Amén. Aleluya, Padre, por esta... Aleluya, Padre, por esta obra maravillosa. Como dice aquí Shaul, si su ruina es la riqueza del mundo, ¿cómo será su plena restauración? Hoy estamos, mis hermanos, delante de nosotros viendo esta obra maravillosa, esta obra preciosa que está haciendo nuestro Padre y cómo esta era será cerrada. Muchos hablan de las cosas negativas que pasarán y se preocupan por las cosas negativas que pueden ocurrir, pero no ven hacia lo que está escrito en la palabra, de cómo será, la finalización de esta era. La finalización de esta era será de una manera gloriosa. Sí, pasarán cosas, pero pasarán cosas con aquellos que no toman el camino de la Teshuvá, con aquellos que no vuelven al Eterno, pero todos los que volvemos a Él, de la Teshuvá, con aquellos que no vuelven al Eterno, pero todos los que volvemos a Él, cambiará toda la historia, cambiará la manera como esta era va a ser cerrada, como el Eterno está levantando, mis hermanos, del medio para este tiempo. Israel y sus varias maneras que el Eterno nos muestra que Él usará en este fin del tiempo para cerrar justamente esta era. Cuando vemos a Él escogerá 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Nosotros no sabemos de qué tribu somos, pero el Eterno sabe de qué tribu es cada uno. Aún hasta el final, en el libro de Revelación, al final del milenio, cuando la nueva Jerusalén es establecida, vemos también que ahí todavía están las tribus, y las tribus para ese tiempo estarán totalmente restauradas, porque la plena restauración tiene que ver justamente con eso. Obra maravillosa que hará el Eterno. Conocemos y hemos hablado de todos los conceptos que incluyen
la división del reino, la caída del reino, el empoderamiento espiritual incluso de Yehudá, pero casi siempre la gente lo analiza solo de la manera negativa. Pero esto dice Shaul que convenía, porque si Yehudá hubiese aceptado al Mashiach de primera mano, y hablando de Yehudá, han creído en el Mashiach poco a poco, se han ido agregando a la fe del Mashiach, que es el centro de toda esta restauración. Pero como nación aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. Esto ocurrirá y de hecho cada uno de nosotros tenemos que ser involucrados, como dijo Shaul, involucrados en este ministerio maravilloso que es la plena restauración de Israel. Todo culminará con esta plena restauración de Israel. Y hoy nosotros estamos viendo este cumplimiento. Está pasando, está ocurriendo, se está llevando a cabo. El Eterno está cumpliendo delante de nuestros ojos todas las promesas que Él hizo a nuestros padres, que Él hizo en el pasado. Lo que está pasando hoy, esta restauración de Israel, todos estos movimientos que se han levantado en la tierra, que le hablan de las tribus, de la restauración de las tribus, hablan de las tribus, de la restauración de las tribus, de esta palabra que dijo Yeshua: yo no he sido enviado sino a las 12 tribus de la tierra de Israel. Movimientos de raíces hebreas, movimientos judíos mesiánicos, movimientos nezaritas, todo tipo de movimientos que se levantan, mover ese aletear del Ruach sobre toda la tierra, despertando a todas estas tribus. Y esta palabra está llegando, mis hermanos, a todos los confines de la tierra. Nuestro Padre nunca en su plan, nunca pensó reemplazar a Israel. Eso no está en el plan de él, como dice aquí Shaul en el capítulo 11. Su tropiezo es para eliminarlos como pueblo, y como dice hoy las doctrinas del reemplazo, es para eliminarlos como pueblo y reemplazarlos por un sistema llamado iglesia. Ni siquiera se les ocurra tal idea. Y el Eterno tampoco lo permita. Aunque han la palabra después de 2 días, les daré vida después de 2 días. Estamos justo terminando estos 2 días de era mesiánica. Desde su primera venida hasta su segunda venida. Son estos 2 días, y ahora el Ruach se está moviendo en medio nuestro para producir este avivamiento maravilloso. La historia de Israel, mis hermanos, en los tiempos finales, esta historia es el cumplimiento profético más importante de toda la escritura. Hasta antes de 1948 la historia era diferente. Hasta antes de 1948 la historia era diferente. Ustedes saben que Roma surge como religión oficial ya 6 siglos después de la muerte y resurrección del Mashiach. Surge oficialmente, como uno ve desde los tiempos, por ejemplo, en el siglo III, cuando vienen estos concilios, comienzan es como reuniones, comienza es como a formarse, dársele forma a esta religión. Luego aparece en el siglo VI como religión. El catolicismo es lo que surge en el año 1500 como una reacción al romanismo. Ocurren muchas cosas, porque ahí hace solamente 500 años vemos la historia de la Inquisición,
por ejemplo, esta historia de la Inquisición en España, los reyes católicos en España, 1480, se firma ese tratado de expulsión de los judíos de España, les dan 12 años hasta 1492, comienza una persecución, una muerte contra el pueblo, y eso está en la historia, una persecución, los tratan de convencer y de cambiar de emuná, de convertir al catolicismo, y es una persecución a muerte. El que no se convertía al catolicismo tenía una cantidad de maneras de morir ahí a través de todos los sistemas de muerte que había implantado Roma. Y 1492 les dan definitivamente la fecha libre. Es ahí donde sale todo este pueblo para América. Y aquí en América nos hemos establecido, aquí en América hemos crecido muchos, aquí en América perdieron la identidad. Pero ahora conocemos toda esta historia porque es parte del Israel de los tiempos. Y hoy nosotros debemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de Israel en este gran plan de salvación del Eterno en estos tiempos finales? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es su papel? Ya entendemos que somos Israel, ya entendemos que Yehudá, que nuestros hermanos también están en la tierra, pero entendemos también que Israel está en la tierra y que proféticamente todo esto tiene que cumplirse. Pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nuestro Padre nos está levantando? ¿Para qué es que Israel ha vuelto al escenario? 1500 es clave, porque 1500 se ve la persecución de Roma contra el cristianismo, pero también se ve la reacción del mismo Roma dentro de su sistema, y vemos ahí también de pie a Martín Lutero, que también de cierta manera se opone a Roma, a la manera que Roma está llevando a cabo las cosas. Vienen todas esas tesis de Lutero, esos 99 puntos en los cuales él no estaba de acuerdo con Roma, los pega ahí en su capilla y comienza a producir un movimiento de inconformidad en contra de Roma. Pero eso llegó a la formación de lo que hoy se conoce como el sistema del cristianismo. El sistema del cristianismo es algo muy nuevo. Surge con Martín Lutero. El cristianismo no surge en el primer siglo. Si nosotros vemos en la historia las primeras denominaciones cristianas, los primeros movimientos de esta reforma, hace unos 500 años y un poquito más, primero a través de esas tesis que Lutero estaba dando a conocer. Luego comienzan otros inconformes también hay dentro de Roma y se salen y comienzan a formar los pequeños grupos, y ahí es donde aparecen las diferentes denominaciones que tenemos hoy como una reacción del trabajo que había hecho Lutero. Por eso es que se conoce a Lutero como el padre del protestantismo de hoy. O sea, fue por él que tenemos hoy. Muchos dicen, no, nuestra iglesia es de los tiempos del Mesías. Mentira, no hay tal historia. La historia nos dice algo totalmente diferente. Roma implantó todas estas doctrinas del reemplazo, donde reemplazó Shabbat por domingo, donde reemplazó a Israel, y Yeshua ya había advertido en sus profecías de Mateo 13 que esto ocurriría. Cuando él habló, el reino de los cielos es como una mujer que toma 3 medidas de harina y pone levadura hasta que todo es leudado. Él estaba hablando de lo que iba a pasar con la religión. El reino de los cielos iba a ser. Él estaba hablando de lo que iba a pasar con la religión. El reino de los cielos iba a ser copiado. El reino de los cielos iba a ser copiado, pero esa copia sería sencillamente algo semejante al reino.
El reino de los cielos es semejante a... Cuando él está hablando no está diciendo que eso es, sino que el reino de los cielos lo que eso es, sino que el reino de los cielos iba a ser copiado, se iba a producir una copia y esa copia iba a engañar a multitud de personas. Y así fue. Surge Roma, esta mujer que leuda la masa, que le pone todo tipo de levadura, que crea todo tipo de doctrinas del reemplazo, crea una nación como lo hizo Jeroboam en sus tiempos de división del imperio. Y la fe hebrea, junto con este sistema que ha venido a la par desde el siglo III con Roma, con el catolicismo romano, siglo VI se crea la religión del Islam y es Roma misma la que hace esos arreglos. Roma creó las dos religiones, creó el Islam y creó también el catolicismo. Para Occidente se creó el sistema católico romano que conocemos. Para Oriente se creó la Iglesia de Oriente. O sea, la Iglesia Católica tiene otro tipo de adoración para Oriente. A nosotros, para Occidente nos mandaron otro tipo de religión. Y esta guerra, Yeshua nos habló desde Mateo capítulo 13. Una mujer tomará 3 medidas de harina, tomará 3 medidas de harina, las va a leudar hasta que todo sea leudado. Pero bendito el Eterno porque hemos llegado al final de los tiempos y hoy tenemos un papel. Tenemos un papel y es proclamar la verdad, es traer la palabra a la revelación hasta que sea totalmente blanca, hasta que sea totalmente pura. Y es lo que ha hecho nuestro Padre a lo largo de estos años. Traernos nuevamente de regreso a la línea original que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde los comienzos con Abraham, y ahí conocemos ya toda la historia, hasta los tiempos de la venida del Mashiach. Cuando él viene y él dice, yo no fui enviado sino a las tribus perdidas de la casa de Israel. Hoy estamos al final de los tiempos. El Eterno nos ha mostrado estos engaños que Hasatán ha creado a través de las religiones, a través de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de su teología. A través de todo este engaño hemos aprendido a ver los errores en las escrituras, la manera como las tradujeron, que la tradujeron mal. No, se tradujo a propósito para poder fortalecer y mantener su religión. Por eso más de 5,000 traducciones que ha hecho Roma. Eso tiene un propósito, pero el Eterno también, por lo menos cuando viene Qumran, el descubrimiento de esos 972 rollos de Qumran, esto es algo muy importante para nosotros, porque ahí tenemos una evidencia, tenemos un testimonio de que las escrituras fueron cambiadas a propósito para estos sistemas que están hoy. Hoy estamos primeramente para ser aquellos que, guiados por el Ruach, restauramos todas las cosas, como está escrito, que Yeshua sería retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y lo más importante en este tiempo, la restauración de su palabra, la restauración de su verdad, la restauración de su nombre, la restauración de las fiestas del Eterno, la restauración completa de la visión de quién es nuestro Mashiach, que es el centro de esta restauración. Entonces, hoy nosotros como Israel tenemos un papel en este plan del Eterno. Entonces, hoy nosotros como Israel tenemos un papel en este plan del Eterno. Esto no es algo común de oír. ¿Cuál es el papel de Israel? Si el Eterno se ha tomado el trabajo de restaurar a Israel, de traer nuevamente a la existencia a Israel, es porque hay un plan, hay un papel que nosotros debemos cumplir. Surge el cristianismo con Martín Lutero, y esto, mis hermanos, la gente tiene que creer. Esto tiene que creer porque el cristianismo es sencillamente el catolicismo de otra forma. O sea, es el catolicismo sin los bultos de piedra, pero la teología es la misma.
Y es este sistema de reemplazo. La religión y el enemigo lo que trató fue de reemplazar a Israel por el sistema de iglesia. Este sistema que Yeshua dijo que se iba a crear, se iba a establecer en toda la tierra. 3 medidas de harina se iban a leudar y todo se haya leudado. Todo el sistema religioso está lleno de levadura, está lleno de cambios. Ha llevado lejos del plan original a las personas. Y esto ha sido fuerte, esta doctrina del reemplazo, especialmente esta que está preguntando, muchos han predicado. Y es lo que predica el sistema de iglesia, y es lo que predica hoy el cristianismo. No, Israel ya fue desechado, Israel no tiene nada que ver con el plan del Eterno, pero en estos últimos tiempos la teología ha sido derrumbada porque Israel está de regreso. La teología ha sido derrumbada porque Israel está de regreso. Y si la gente dice, no, Israel desapareció, entonces ¿cómo es que Israel está hoy otra vez aquí? En 1948 fue el regreso de Yehudá, parte de Yehudá, a su tierra. Pero hoy todo Israel en todas las naciones es el despertar en medio de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, a donde Israel había ido. Israel había sido sembrado en las naciones y estamos viendo la cosecha, como dijo Yeshua. Levanten los ojos, miren que los campos están blancos, listos para la cosecha. Un rol, tenemos un papel que desempeñar en estos tiempos finales. Esto, mis hermanos, es importante porque por casi 2000 años, la iglesia en general, entendiendo ahora todo este sistema, y esto, mis hermanos, es importante porque por casi 2000 años, la iglesia en general, entendiendo ahora todo este sistema de iglesia, la iglesia católica, la iglesia protestante, siempre han hablado, siempre han predicado, siempre han enseñado en sus teologías del reemplazo que el pueblo yehudí, que el pueblo de Israel, debido a que rechazó a Yeshua, debido a que lo rechazó como su Mesías, entonces ellos enseñan en su teología que el Eterno derramó su ira sobre ellos ahí en el año 70, que destruyó a la nación, que destruyó al templo, y que ahí el Eterno se lavó las manos, y que ahí el Eterno se lavó las manos y que se deshizo de su pueblo y que ya no tiene un propósito para Israel como nación. Ellos te enseñan todo eso. Que debido a su rebelión contra el Eterno, que debido a su rechazo del Mesías, entonces, según ellos y según sus doctrinas y su levadura, el Eterno reemplazó a Israel con lo que ellos llaman el sistema iglesia. Y que transfirió todas las bendiciones a Israel, todas las bendiciones que había prometido a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los reyes, incluso a través de Yeshua, que todas estas bendiciones fueron transferidas a el sistema iglesia. Todo esto, mis hermanos, es lo que hoy conocemos como la teología del reemplazo. Eso no fue que surgió así por así. Eso es un plan de Hasatán, y que Yeshua lo reprenda. Porque hoy como Israel estamos más conscientes, mis hermanos, que nunca de toda la palabra del Eterno. Esta teología del reemplazo, en la cual está hoy día la mayoría del cristianismo, es sobre lo cual nosotros debemos siempre ser aclarados, trabajar todos los puntos de fe para ver todo el reemplazo y todas las doctrinas y toda la levadura que dijo Yeshua
que iban a poner en estas tres medidas de harina. Cuando se les habla de Israel, pero Israel está aquí, Israel está de regreso, Israel está de regreso, Israel está de regreso en todas las naciones. Hemos vuelto a todas las prácticas del pueblo. Incluso hemos restaurado la persona del Mashiach. Hemos restaurado la identidad del Mashiach. No solamente el nombre, la identidad de él. Pero cuando ellos oyen de esto y sus teólogos sencillamente hablan que no, esto es un accidente. Esto está pasando por un accidente. Esto, así como surgió, esto un día va a desaparecer de la tierra. Estos movimienticos, dicen ellos, que hablan que son Israel, que son las 12 tribus de Israel, así como aparecieron, es lo contrario. Cada día estos movimientos son más fuertes. Estos movimientos, como ellos le llaman, no es un movimiento, somos Israel. Lógicamente es Israel actuando, es Israel trayendo hoy luz a las naciones. Somos Israel. No somos un accidente. Mis hermanos, el Eterno nos ha llamado a cada uno. Él visitó a cada uno ahí en su nación. Él está visitando a cada uno ahí en su nación. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros debemos ser esos chofares que llevan la verdad, que llevan toda la verdad de la fe de nuestro pueblo a las naciones, que llevan la verdad del Mashiach, la verdad de Israel, la verdad de la Torah a todas las naciones. Nos constituimos, presentamos. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro papel. No solamente ahora entenderlo para mí, sino pedirle, Padre, sabiduría para también a otras personas. Nuestro Padre, mis hermanos, tiene planes especiales. Él tenía un plan especial. Todo esto es parte de ese plan. Que Él al final, como dice Romanos, Él dejaría a Israel para el era con broche de oro. Estamos en este tiempo final y estamos viendo hoy el resurgimiento de Israel. Estamos viendo el regreso del pueblo yehudí. Estamos viendo el surgimiento de Israel en todas las naciones, a donde el Eterno dijo que nos esparciría. Estamos viendo el restablecimiento de Israel en medio de todas las naciones, Israel volviendo a practicar la palabra, saliendo de todas estas teologías del reemplazo. Esto no es un accidente. 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 Las personas que estamos hoy día en este caminar, o sea, usted y yo, no somos neófitos. No somos neófitos. Tenemos años de estudiar las escrituras. Nos ha ido conduciendo. Es el Ruach del Eterno. Es el Ruach HaKodesh que ha ido poco a poco instruyéndonos, enseñándonos, perfeccionándonos, aclarándonos, porque ese era su papel. Nos cambiaron las escrituras, pero es que la promesa fue que el Ruach de él nos conduciría. La promesa fue que el Ruach de él nos conduciría a toda verdad. Y todos hemos sido conducidos de una manera u otra. Él ha hallado la forma de instruirnos, de mostrarnos. Y hoy estamos, mis hermanos, aquí de pie delante de Hasatán, delante de las naciones, mis hermanos, aquí de pie delante de Hasatán, delante de las naciones, delante de su reino, diciéndole, somos Israel, y somos Israel por la sangre del Mashiach. Las raíces, mis hermanos, de esta teología del reemplazo, la causa de todo eso, estos orígenes, estas raíces, fue el antisemitismo. O sea, el odio al pueblo del pacto, el odio al pueblo del Eterno. Las buenas nuevas de redención de Yeshua se dieron a conocer desde el principio. ¿Quiénes fueron los que comenzaron
la predicación de las buenas nuevas de redención. Al principio, ¿quiénes fueron los que comenzaron la predicación de las buenas nuevas de redención? No fue la iglesia. Los que comenzaron con el trabajo de la proclamación de las buenas nuevas de redención fue el partiendo por el judío más excelente de todos, que es Yeshua, este maravilloso judío que se dio por nosotros. Luego él llamó a 12 del pueblo Yehudí. Ellos fueron los primeros que comenzaron a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Todo ese trabajo se por Judea. Los primeros seguidores de Yeshua fueron judíos. Incluso Yeshua mismo. Todos los escritos que tenemos hoy día, todos los escritos tanto del Tanaj como del miembros de la casa de Israel, porque fue a Israel que se le dio toda esta incumbencia. Muchos de ellos judíos. Entonces el sabor judío, esta cultura judía, esta cultura de emuná, esta cultura de la emuná en un solo Elohim verdadero, esto viene desde Abraham, es la herencia de nuestro padre Abraham, obedecer al Eterno, conocerle y obedecerle y amarle. Esto viene del pueblo, la entrega de la Torá, de los mandamientos, esto viene de la Torá, de los mandamientos, esto viene al pueblo. Pero este sabor, mis hermanos, esta cultura, el origen, la raíz, que fue la casa de Israel, que fue el mensaje que comenzó a extenderse más allá de Judea, y que su mensaje iba siendo abrazado por más tribus de Israel gentilizadas. Cuando se iban alcanzando todas las tribus y los emisarios iban buscando las tribus, también muchos gentiles iban abrazando esta fe, y estos gentiles también se iban agregando al pueblo y no podían ser rechazados, porque Yeshua también había muerto por todo aquel que cree, incluso si es gentil, incluso si es gentil. Pero muchos de esos gentiles no tenían el interés de mantener la línea con estas raíces judías, con estas raíces hebreas de la fe, De estos líderes gentiles comenzaron a crear movimientos, a estar en desacuerdo. Poco a poco se fueron apartando, se comenzaron a oponer a este movimiento de los del camino, de los netzaritas, de los creyentes en el Mashiach. Y este movimiento comenzó a fortalecerse en el odio contra sus propios, contra los propios hermanos con los que ellos habían compartido inicialmente, y comenzaron a abrirse, y luego comenzaron a irse contra ellos. Ustedes son los asesinos del Mesías. Y estos movimientos crecieron y crecieron y se fortalecieron a lo que hoy se conoce como el sistema iglesia. Hay un estudio muy bueno que es la historia del cristianismo, que lo tenemos aquí también, un PDF, que hablamos y nos profundizamos en de verdad qué fue lo que pasó ahí en la historia. No es como enseña el cristianismo. En Hechos, idea, la iglesia cristiana aparece 1500 años después. La iglesia católica aparece 300 años. Bueno, ahí comienzan los primeros pinitos. 300 años después. Y entonces, ¿qué era lo que había ahí en Hechos 2? En Hechos 2 estaba el pueblo de Israel reunido en la fiesta de Shavuot. Ahí no aparece. Había dicho yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí lo que estaba era eso. Él sellando a ese pueblo de Israel que había creído en él.
Este modelo poco a poco se comienza a apartar de la fe del pueblo de Israel, de la fe hebrea, de la fe verdaderamente judía, de la fe del Mashiach, de los principios establecidos en la Torah. Y llega a producir líderes fuertísimos establecidos en la Torah. Y llega a producir líderes fuertísimos que son los que dan origen a el sistema iglesia o al sistema del cristianismo. Ahí aparece, por ejemplo, ya líderes como Ignacio de Antioquía. En Antioquía, cuando nosotros vemos la palabra, fueron los judíos los que llegaron predicando. Allá llegó Shaul, allá llegó Barnabé. Ellos eran los que habían llegado, Sila, habían llegado a predicar Antioquía. Pero Shaul mismo había advertido, después de mi partida surgirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, Y ahí surge alguien que es muy conocido en la historia del cristianismo, que se llama Ignacio de Antioquía. Y él enseñó y participaban de Pesach, son aquellos que mataron al Mesías. O sea, aún comenzaron a oponerse a las fiestas del Eterno. Eran los que habían matado al Mesías. Justino Mártir, por allá por el primer siglo, año 100 en adelante, él reclamó que el pacto del Eterno con Israel ya no era válido. Imagínense, desde ahí comenzaron ellos a enseñar y a meter. Eran líderes, ahí no había ni iglesia católica todavía. Estos eran líderes disidentes de lo que el Mashiach había hecho. Así como hubo oposición en muchos pueblos yehudí, estos gentiles que habían creído también comenzaron a oponerse a los judíos, pero también al Mesías. Comenzaron a oponerse a los judíos, pero también al Mesías. Y él reclamó que el pacto que el Eterno había hecho con Israel, este Justino Mártir, ya no era válido, dijo, y que los gentiles ahora habían sustituido a los judíos. Estas doctrinas del reemplazo fue poco a poco que las fueron diciendo, poco a poco. Ireneo, por allá en el 130 al 202, él declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia del Eterno. Ahí comenzaron a sembrar estas cizañas. Tertuliano, por allá en el 150 al 230, él culpó a los judíos de la muerte del Mesías y argumentó que habían sido rechazados por el Eterno. Y cuando el cristianismo lee esto, no discierne y ellos siguen esta corriente. Orígenes, por allá en el 185, 254. Él, el 185, 254. Él fue el mayor responsable de tanto antisemitismo. ¿En qué basaba él su enseñanza? Él basaba su enseñanza en que los judíos fueron los responsables de la muerte del Mesías. Comenzó por ahí, por decir que eran los responsables de la muerte del Mesías. Hubo un concilio que se llamó el Concilio de Elvira en el 305 después del Mashiach. Esto ocurrió en España. Y se habían reunido en las mismas sinagogas que el pueblo yehudí, porque cuando nosotros vemos en Hechos, no se ve reuniones en algún lugar que se llama iglesia. Todas las reuniones que vemos es en las sinagogas. Lo mismo pasa en la Betzorá. Lo mismo pasa en la Betzorá. En cualquiera de las Betzorot, sea Matitiyahu, sea Marcos, sea Lucas, sea Yohanan, siempre vemos en las sinagogas, y las sinagogas no son iglesias, las sinagogas son los lugares de reunión del pueblo yehudí. En este concilio de Elvira, que se llevó a cabo en el 305 en España, ahí ya comenzaron a prohibir que estos creyentes ahora que se oponían al pueblo yehudí, les prohibieron
compartir a un yehudí, les prohibieron bendecir a un yehudí y les prohibieron obedecer el Shabbat. En España, porque España siempre ha sido la sede de la colonia de judíos más grande del mundo, los sefardíes, los judíos españoles. Luego viene el concilio de Nicea, judíos españoles. Luego viene el concilio de Nicea, que es el que más se escucha, en el 325, y eso se realizó en Turquía. Ahí se cambió la celebración de la resurrección, que es la fiesta judía de las primicias de Pesach. Se cambió la celebración del día de la resurrección, que se celebraba en Shabbat, pero se pasó al domingo. Eso pasó ahí en el 325. ¿Por qué hacían eso? Porque desvincularlo de la verdadera fe hebrea, de la verdadera fe judía que se profesaba en ese tiempo. Y ahí en el consejo se hizo esta declaración: porque es impropio, más allá de toda medida, que en este más sagrado de los festivales debamos seguir la cual es este sagrado festival, la resurrección. De ahora en adelante no tendremos nada en común con este pueblo odioso. Y cambiaron también la fiesta de la resurrección y la comenzaron a celebrar en domingo. Luego siguen dando todas estas doctrinas del reemplazo. Eusebio, por allá en el 339, él enseñó que las promesas de las escrituras eran para los gentiles y las maldiciones eran para los judíos. Y él afirmó que la iglesia es el verdadero Israel. Ellos fueron los que comenzaron a enseñar todas estas doctrinas del reemplazo. Juan Crisóstomo, 349 al 407. ¿Ya? Este hombre, Juan Crisóstomo, predicó una serie de sermones contra el pueblo yehudí. Y él dijo: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, sino que también es una cueva de ladrones y lugar de alojamiento de las bestias salvajes. Los asesinos empedernidos, poseídos por Hasatán, su libertinaje y embriaguez, entregan los modales de un cerdo. Él negó que el pueblo yehudí pudiera jamás recibir el perdón. Afirmó que era un deber de su nuevo movimiento, el cristianismo que estaba surgiendo. Él dijo que ese movimiento, el deber de ellos era odiar al pueblo yehudí, y afirmó que los judíos adoraban a Satán, y este hombre fue canonizado como un santo por el nuevo movimiento que se había ahora alejado a través de todas estas doctrinas del pueblo yehudí. Jerome, otro hombre ya en el 420, en ese movimiento, las serpientes que llevan la imagen de Judas, sus salmos y oraciones son el rebuzno de los burros, son incapaces de comprender las escrituras. Supuestamente ellos lo hacían. Luego, en el 354 al 430 aparece San Agustín. En el 354 al 430 aparece San Agustín. Este hombre afirmó que los judíos merecían la muerte y que estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la victoria de la iglesia sobre la sinagoga. Luego viene la Edad Media. Y ahí en la Edad Media, dos conceptos erróneos se habían convertido en doctrina de la iglesia establecida. Ya el sistema había tomado mucho más forma. Los judíos deben ser considerados asesinos de Cristo. Ahí ya comenzaron a hablar de esta manera. Los judíos deben ser considerados asesinos de Cristo y deben ser maltratados en consecuencia.
Y segundo, decía, la iglesia ha reemplazado a Israel. Y segundo, decía, la iglesia ha reemplazado a Israel y el Eterno no tiene ningún propósito futuro para con la nación de Israel. Estos conceptos, mis hermanos, fueron reforzados. Todas estas doctrinas del reemplazo que poco a poco se fueron dando, se reforzaron durante la Edad Media. Y se reforzaron a través de cruzadas, a través de pogroms. O sea, no era que debiera creer así nomás. Era que forzaban a la gente a creer. Luego, representaciones de la pasión, la epidemia de la peste negra, los libelos de sangre. En el año 1095, la iglesia ya como iglesia romana había surgido en el siglo VI. Ya se había establecido el sistema papal. Y en el 1095 aparece un papa que se llama el Papa Urbano II. Y este hombre llamó a una cruzada para liberar la Tierra Santa de los gobernantes musulmanes. Aunque el objetivo principal de la cruzada era liberar a Jerusalén de los musulmanes, los judíos fueron un segundo objetivo. Se acumularon, mis hermanos, muchos odios. Imagínense que ellos poco a poco fueron trabajando todas estas doctrinas del reemplazo y claro, la gente que no sabía comenzaron a odiar al pueblo yehudí, a odiar al pueblo de Israel, a odiar cualquier cosa que fuera de la tierra de Israel. El homicidio son las acusaciones que comenzó a hacer Roma de que el pueblo yehudí había matado a Dios. Deicidio es eso. O sea, el asesinato del Eterno. Y explotaron, mis hermanos, con este llamado a las armas, supuestamente contra aquellos que habían matado al Mesías. Alguien preguntó, un hombre que se llama Abad de Kunkli, él preguntó, ¿por qué los cristianos ahora ya de la nueva religión, por qué los cristianos deben viajar a los confines del mundo para luchar contra los sarracenos cuando permitimos entre nosotros otros infieles 1000 veces más culpables hacia Cristo que los mahometanos? Mis hermanos, surgió una pasión religiosa odiosa. La pasión religiosa, la codicia y la vulnerabilidad del pueblo yehudí, que condujeron al surgimiento de turbas violentas en las que se asesinaba lo que se proclama entre el islamismo. Roma lo practicó de la misma manera, solo que Roma ahora ha cambiado en esa manera. Pero era eso, o se convierte a la nueva religión o muere. Esta era la consigna también en 1500, ahí en la Inquisición. O se convierte a la nueva religión o muere. Y esta consigna, este comportamiento continuó durante 8 cruzadas, 8 guerras, lo que se conoce como las guerras santas, 8 guerras, lo que se conoce como las guerras santas, hasta 1272. Era la manera de implantar la nueva religión. La nueva religión se implantó, mis hermanos, bajo mucha sangre del pueblo yehudí. La Roma de hoy, mucha sangre del pueblo yehudí. La Roma de hoy se disfraza, pero la historia muestra, mis hermanos, una manera horrible de cómo se establecieron. Este tema vamos a continuar conociendo la historia, porque esto nos va a salvar. Conocer la historia, si conocemos la historia no vamos a repetir los errores. Aquellos que ignoran la historia volverán a cometer los mismos errores.
El Eterno nos ha traído, mis hermanos, al final de los tiempos y Él nos ha mostrado cómo fue que surgió en la historia todos los movimientos que tenemos hoy a nuestro alrededor. Catolicismo, cristianismo, judaísmo, islamismo. Pero, ¿qué es lo que Él está haciendo también en nuestros días con relación a la restauración plena de Israel, a la restauración del reino, a la restauración de Yeshua, de su identidad, de su Torah, de sus fiestas? Y hoy, mis hermanos, nuestro testimonio tiene que ser muy claro. Nuestro testimonio tiene que ser purificado porque somos un testimonio para las naciones. Y por eso debemos rechazar, mis hermanos, toda mezcla, toda mezcla, todo aquello que no es del Eterno debe ser rechazado. Y estamos aquí para ponernos delante del Eterno, estar claros y poder ayudar también a miles de hermanos. Somos la voz de ese shofar. El shofar no es solamente el cuerno simboliza la voz de ese shofar. El shofar no es solamente el cuerno simboliza esta voz del Mashiach que habla a través de nosotros en este tiempo. Bendito Padre por toda esta historia, Padre por hacernos conocer todo este caminar y la obra, Padre, que estás haciendo en nuestro... Shaul mismo preguntó, ¿ha desechado Elohim a Israel? Ni se les ocurra la idea. Padre, aquí estamos de regreso, estamos en este final del tiempo. Padre, bendícenos, acláranos cada día más, fortalécenos, afírmanos, Padre, en este camino. No nos permitas, Padre, ayúdanos a avanzar, dirígenos tú mismo. Padre, ilumínanos tú mismo, danos tu ruach de sabiduría, de revelación, revélanos la verdad de una manera plena, de una manera absoluta, y ayúdanos a ser, Padre, un testimonio en este tiempo, cada uno de nuestras vidas. Amén, aleluya.